aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radiocreyentes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los lunes y los domingos de 5 a 6 p.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Lucas. El evangelista San Lucas fue discípulo y compañero del apóstol San Pablo. Fue de origen antioqueño. Era pintor y médico. Buen conocedor de la lengua griega. Hombre culto. Escritor con mentalidad histórica. La tradición apostólica consideró desde el inicio este evangelio como texto sagrado inspirado por Dios. La identidad del evangelista Lucas, por consiguiente, es dinámica. Quiere transformar los rasgos del creyente en los de aquel en quien se cree. Y este es Jesús, que es la palabra de Dios, que reveló en el suyo el rostro del Padre. Este evangelio es el evangelio de la misericordia. Describe a Jesús como centro del tiempo, donde en Jesús se cumple tanto el pasado de la promesa hecha a Israel como el futuro de la salvación, abierta a toda la humanidad. El evangelista Lucas se dirige a un lector que proviene del paganismo, pero que ya es creyente y que desea conocer cada vez más a fondo el rostro amado de su Señor y Salvador Jesús. Estamos en el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas, pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Toda esta cosa, Padre Celestial, te la pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús.
que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estos oblicuos son dados al padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia de San Simón Stock San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Para anunciarles que también tendremos una misa de sanación el segundo viernes de cada mes a las 7:30 p.m., donde se impartirá el sacramento de la unción de los enfermos y también se orará por los enfermos. Así que traigan todos sus enfermos o vengan para orar por ellos. Habrá acceso para personas en sillas de ruedas. También tendremos una hora santa con la exposición del Santísimo, todos los jueves de 7 a 8 p.m. Decíamos en el segmento anterior que estábamos en el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas, versículo 78, donde se lee: por las entrañas de misericordia. Hermanos, en el perdón conocemos las entrañas de misericordia de nuestro Dios, de quien brota el perdón. Descubrimos nuestra fuente, el amor materno de Dios, que no puede dejar de amarnos con un amor eterno, un amor necesario y gratuito, porque Él es así. El himno ahora vuelve de nuevo al Señor Jesús. Al inicio se dijo que Él, Dios, que en Él Dios nos visitó a todos nosotros, y ahora que nos visitará en su misericordia. Con razón, el evangelista Lucas es denominado el escritor de la mansedumbre de Cristo. El centro de su evangelio es la misericordia, como está en Lucas capítulo 6. La misericordia del Padre, que brilla en el rostro del Hijo de Dios. Hermanos, el Señor Jesús es comparado con la aurora de lo alto, símbolo divino de luz nueva y victoriosa sobre la noche, inicio del día de Dios, como lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 60, y lo podemos también leer en 2 de Pedro, capítulo 1. Y el versículo 79 se lee: a fin de iluminar. Hermanos, este sol se les aparece a aquellos que yacen en las tinieblas y en sombras de muerte. Lo anuncia el Salmo 107. Y lo anuncia también el profeta Isaías en su capítulo 9. Es decir, hermano que me escuchas, a todo hombre que sea prisionero del enemigo, arrojado en la oscuridad de una cárcel y presa del terror de la muerte. Iluminados por esta luz, nosotros mismos nos convertimos en luz, como lo dice Isaías capítulo 60, donde se lee: arriba, resplandece, que ha llegado tu luz. Hermanos, en esta luz podemos ahora dirigir nuestros pasos por el camino de la paz, que antes nos era desconocida. El que no la conoce es como un mar agitado que no puede calmarse, cuyas aguas lanzan cieno y lodo. No hay paz para los malvados, dice mi Dios. Lo anuncia Isaías, capítulo 57. Y el versículo 80 se lee: el niño crecía,
Se nos presenta de forma sintética la vida del Juan el Bautista, como los antiguos profetas, como lo anuncia Jueces capítulo 13. Se forma y crece en el desierto, el lugar a donde Dios ha conducido y formado a su pueblo, alimentándolo con su palabra y con su pan, que es el maná, y guiándolo con su luz. Vayamos a Lucas capítulo 2, versículos 1 en adelante. Dice: sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto, el cual ordenaba que se empadronase todo el mundo. Este fue el primer censo que se hizo, siendo Quirinio gobernador de Siria, y todos iban a inscribirse, cada uno a la ciudad de donde era originario. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David. Fue a inscribirse con María, su esposa, que estaba encinta. Estando ellos allí, se cumplieron los días del parto, dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a los hombres. Lo anuncia Tito capítulo 3. Hermanos, en esta escena estamos llamados a contemplar la filantropía de Dios, hecho por nosotros carne en su Hijo. La escena de un Dios que se hizo pequeño e indefenso para ser acogido en nuestras manos. Ya es el preludio de la cruz. Su nacimiento revela un carácter pasional. Manifiesta su pasión por el creyente, su simpatía extrema por él, que lo ha impulsado a compartir su condición. Hermanos, el problema de la fe cristiana es la de acoger la carne de Dios, que se hizo solidario con nuestra debilidad. Leamos las Escrituras. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Lo anuncia 1 de Juan, capítulo 4. Ella nos revela a ese Dios a quien nadie ha visto jamás, como lo anuncia Juan capítulo 1. La escena, hermano que me escuchas, cumplimiento de la anunciación, está construida como un contrapunto entre el poder humano que se autoexalta, se dilata y se consume en un censo mundial, el primero de la historia, y la impotencia de Dios que se humilla, se reduce y se concentra en un niño. Hermanos, si el Hijo de Dios hubiera venido con poder, en el fulgor de su gloria, ciertamente no se habría expuesto al rechazo. Todos lo habríamos acogido necesariamente, pero no habría sido un Dios, sino un ídolo. Se piensa que Dios, misterio tremendo y a la vez aliciente, sea de una grandeza enorme,
esplendor extraordinario y aspecto terrible, como lo anuncia el profeta Daniel en su capítulo 2. Estas en sí son las características del ídolo, comunes a todas las religiones. Dios está más bien de parte de la piedra que abatió al ídolo, lo anuncia Daniel capítulo 2. La señal para reconocerlo será diferente. Su grandeza enorme será la del pequeño. Su esplendor fascinante es el del niño envuelto en pañales. Un aspecto tremendo será el de un cuerpo tembloroso en el pesebre. San Ignacio coloca el criterio discriminante de la fe en las dos banderas. La bandera de nuestro rey es pobreza, es humillación, es humildad, como lo anuncia el Magnificat. La de la riqueza, vanagloria y soberbia es de Satanás. Que el Señor lo reprenda donde esté. Hermanos, esta primera presentación del evangelista Lucas hace del Señor Jesús y que impactó tanto a San Francisco es normativa para nuestra fe. Es la puerta de entrada para entrar en la casa donde Él habita y donde se puede conocer. Ciertamente un Dios pequeño se expone al rechazo. Es la vulnerabilidad del amor, que no puede dejar de respetar la libertad. Pero a los que lo acogen, tal como es, da el poder de hacerse hijos de Dios, como lo anuncia el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Y en los versículos 1, 2 y 3 se lee: sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto, el cual ordenaba que se empadronase todo el mundo. Se habla del primer censo que el emperador César Augusto mandó realizar en toda la tierra habitada, sometida a su dominio. Hagamos algunas consideraciones sobre este contexto histórico del nacimiento del Señor Jesús. Primero, la salvación no es una idea que se halle fuera del espacio y del tiempo. Es una historia con hechos muy preciosos, con sus fechas. Segundo, el censo es el acto que consagra la ocupación militar y le da la estructura política definitiva, así como la económica. Los subsidios se contaban para cobrar los impuestos, que es el poder económico, y tenerlos disponibles para la guerra. El censo es la consumación y la autoexaltación del poder del hombre sobre el hombre. Este es el primero de todo el universo que nuestra historia conoce. Esta inscripción, hermano que me escuchas, es como la escritura que se opone a la Sagrada Escritura. Nos revela el poder del hombre. Tercero, el Mesías entra y nace en esta historia del mal.
no en una historia mejor, hipotética o realizable. Cuarto, entra en esta historia de poder y de mal como aquel que sirve, como lo anuncia Lucas capítulo 22. Como un pobre que no tiene dónde reclinar su cabeza, como lo anuncia Lucas capítulo 9 y 2 Corintios capítulo 8. Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. La riqueza la sustituyó con la pobreza, el poder con el servicio, la soberbia con la humildad. Así se opone radicalmente al poder del mal y lo vence, creando en sí el espacio del reino de Dios. Cambia los criterios dominantes precisamente por este nacimiento suyo en la pobreza. Ese nacimiento en la impotencia y en la humildad es el Mesías liberador y el Hijo de Dios. Quinto, Dios aparece en esta historia en el mismo momento en que el mal alcanzó su ápice y parece ya que todo esté colocado irremediablemente en sus manos. La noche más oscura es el preludio de la aparición de la estrella de la mañana. Se acerca la aurora. Precisamente cuando el Señor Jesús diga, esta es su hora y el poder de las tinieblas, en Lucas capítulo 22, será la misma hora en la cual Dios se entregará en las manos del hombre y llevará a cabo su designio de salvación. Hermanos, el momento oportuno, el kairos de la salvación, es el más inoportuno e improbable. Así será también en la segunda venida, cuando exista el mal más grande, cuando exista el anticristo. Entonces volverá el Hijo del Hombre en gloria. Sexto, ¿por qué se agitan las naciones y los pueblos mascullan planes vanos contra el Señor y su Mesías? Lo anuncia el Salmo número 2 y Hechos capítulo 4. ¿Qué sentido tiene agitarse y causar tumulto en la historia contra Dios? ¿En qué relación está con su salvación? Hermanos, la historia no se le salió de las manos a su control y todo lo que sucede sirve para cumplir lo que su mano y su voluntad habían ordenado previamente que sucediera, como lo anuncia Hechos capítulo 4. La grande máquina del censo mundial, este aparato enorme de poder que se organiza, no hace más que cumplir un detalle del plan de Dios: hacer que el Mesías nazca en Belén. En un momento de debilidad, lo había prometido a un hombre, David, y no podía faltar a su palabra. Lo anuncia Miqueas capítulo 5, 2 Samuel capítulo 7. ¡Qué belleza es el designio en Dios! Si así cuida con esmero un detalle, cuán pequeños son los más grandes acontecimientos humanos ante el detalle mínimo de su designio. Hermanos, ciertamente Dios no quiere esta historia de mal, pero como nos ha creado libres, no quiere impedírnoslo.
pero sigue siendo Dios. Y es soberanamente libre de servirse con una gran fantasía y de un modo admirable de todas las cosas para mostrar su fidelidad y su amor. Lo anuncia el Salmo 136. Y en el versículo 4 y 5 se lee: subió también José desde Galilea. Hermanos, José y María, la Virgen, obedecen a las leyes de esta historia. Precisamente en la obediencia a los caprichos del poder de un César romano, se cumple un capricho del designio de Dios. ¿En qué términos esta obediencia es requerida en el plan de salvación? Donde no es lícita. Es un problema que se ha ocupado la Iglesia desde el principio. Ella encuentra una línea de solución en el comportamiento libre del Señor Jesús. Él no se declaró ni a favor de los celotes que querían abatir el poder, ni en favor de los colaboracionistas. Y sin embargo, será llevado a la muerte como Mesías, inútil para los primeros y subversivo para los segundos. En realidad, hermano que me escuchas, él opta por la solidaridad con los hermanos en la obediencia al Padre Celestial. El cristiano vive en este mundo malo y obedece a sus leyes con libertad, donde no se contradice el Espíritu de Jesús. Solo aquí se sitúa el ultimátum del martirio, porque es mejor obedecer a Dios que a los hombres, lo anuncia Hechos capítulo 4. Obviamente, el umbral de este ultimátum depende de la conciencia histórica de la misma fe. Y el versículo 4 se lee: se cumplieron los días. Hermanos, obedeciendo el edicto de César Augusto, emperador romano, la Virgen María y San José se encuentran allí donde se cumplen los días del parto, en el lugar donde debe realizarse la promesa del Señor. Y el versículo 7 se lee: dio a luz a su hijo primogénito. Hermanos, este hecho insignificante y no el gran primer censo universal es el centro del mundo. ¿Quién lo habría dicho entonces que la historia se habría de dividir en antes y después de este nacimiento? El Creador se entrega a su criatura como hijo de su Hijo Celestial, que se hace hermano nuestro. La finalidad del creyente es la de alcanzar a Dios. Pero, como esto es imposible, en su amor, Él, o sea, Dios mismo, pensó alcanzar al creyente. En esta expresión sencilla, dio a luz a su Hijo, que es el mismo Hijo de Dios, del cual se habla en Lucas capítulo 1. Se oculta la sorpresa más grande, la alegría más desconcertante de Dios y del hombre. Cuán grande fue el éxtasis de la Virgen María al encontrarse con la carne de Dios en sus brazos, al ver, al oír, al tocar y abrazar a este niño pequeño.
abrazar al infinito. Hermanos, la contemplación nos lleva a identificarnos con la Virgen María y a tocar al niño. Estamos invitados a un conocimiento manual del Señor, colocado en nuestras manos. El conocimiento a través del tacto es el más profundo. Es comunión plena de perfume y de gusto. Es el mismo que se verifica en la disposición al bajar el cadáver de la cruz y en el don de su cuerpo que se nos da en la cena. Hermanos, el Altísimo se hizo pequeño. El Omnipotente se hizo menesteroso. La palabra de Dios se hizo infante. El inmortal se hizo mortal. La alegría sin fin se hizo vaguida en un niño, con la condición de ser acogido y abrazado por nosotros. Es el misterio del amor de Dios, que nada teme y se expone a toda pequeñez y toda humillación con el fin de alcanzar al amado. Hermanos, este hijo es llamado primogénito con pleno derecho. Es el primogénito de todas las criaturas, como lo anuncia Colosenses capítulo 1. Es primogénito entre muchos hermanos, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 8. Que ya serán hijos de Dios después de aquel que no se avergonzó de llamarse su hermano, como lo anuncia Hebreos, capítulo 2. Ya al comienzo del siglo II se pudo documentar la tradición de su nacimiento en una gruta. El inicio recuerda el final de su camino entre nosotros. Su vida terrena está encerrada en el misterio de estas dos grutas, desde la humildad de la tierra hasta la humildad de la tierra. Aquí, hermano que me escuchas, envuelto en pañales, allá, en una sábana. Aquí, colocado sobre la madera del pesebre, allá, en el madero de la cruz. La tradición popular, tomando pie de Isaías capítulo 1, coloca al lado del Señor Jesús el asno y el buey. ¿Saben reconocer a su amo? A diferencia de los hombres, que no saben reconocer a su Señor. Hermanos, aquí el Señor Jesús nace entre las bestias. Allá terminará en medio de los malhechores. La Virgen María lo envolvió. Dios necesita del hombre. Se entregó en sus manos, frágil e indefenso, envuelto aquí en la ternura y en la muerte al final. Seguimos leyendo el versículo. Y lo acostó. Es la palabra que se usa para recostarse y tomar los alimentos, según la costumbre oriental. Pero se recuesta no junto a una mesa, como el que va a comer, sino en el lugar donde se ponen los alimentos. El pan de los ángeles, el alimento bajado del cielo,
que da la vida es depositado en el lugar donde comen los animales. Hermanos, Dios se entrega como vida y alimento al hombre pecador. En efecto, no existe otro puesto para él sino el pesebre en la posada. Este mismo término aparecerá en Lucas capítulo 22, cuando en la última cena se entregará él mismo como alimento a los discípulos y apóstoles. Hermanos, en estos detalles pequeños, aparece el carácter pasional del nacimiento del Señor Jesús. Dios, que es amor y acogida, tiene necesidad de amor y de acogida, pero no encuentra lugar entre nosotros, sino en un lugar de animales, en el pesebre. En efecto, hermano que me escuchas, encontrará hospitalidad en nuestro pecado y en nuestra necesidad, de donde ha venido a salvarnos. Y para el que lo acoja allí, en su lejanía y tristeza, en su necedad y dureza de corazón, en la tarde del día que siempre declina, Él lo acogerá y se convertirá en su alimento. Entonces, como en Emaús, podrá desaparecer de la vista porque habrá alcanzado su finalidad, estar con el discípulo y con el creyente como alimento. Con razón se dice que el evangelista Lucas es iconógrafo. En efecto, pinta con esmero, ya desde su nacimiento, los rasgos del Señor Jesús, imagen del Dios invisible, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Colosenses, capítulo 1, para que el discípulo y creyente, al reflejar en un espejo la gloria del Señor, puede ser transformado en esa misma imagen. Lo anuncia 2 Corintios, capítulo 3. Aquí nos da las primeras señales fundamentales. Humilde, insignificante, menesteroso, acogido en el lugar donde comen las bestias, viene en nuestra verdad porque nos ama. Se expone al rechazo, pero de todos modos está siempre allí como don sin condiciones. Pero vayamos a Lucas capítulo 2, versículos 8 en adelante. Dice: había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche sus ovejas. De repente, el ángel del Señor se les apareció y la gloria del Señor los envolvió en su luz. Ellos se llenaron de terror, pero el ángel les dijo: no tengan miedo, les anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Les ha nacido hoy un Salvador, que es el Cristo Señor, en la aldea de David. Esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en una pesebra. Y al instante, en torno al ángel apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor.
cuando desaparecieron los ángeles de la vista de los pastores y se volvieron al cielo, empezaron estos a decirse unos a otros: vayamos hasta Belén y veamos lo que ha sucedido. Y el Señor nos ha manifestado. Y fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca de ese niño. Y todos se maravillaban de lo que los pastores les contaron. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón, pensando qué significaban. Los pastores se volvieron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído, tal como se les había dicho. Hermanos, el centro de los primeros capítulos es el conocimiento táctil de Dios que tiene la Virgen María al engendrar, al envolver en pañales y colocar a su hijo primogénito en el pesebre. Se nos da la oportunidad de contemplar la escena en forma repetida 3 veces seguidas con las mismas palabras. El hecho histórico, el hecho único que aconteció hace 2000 años. Primero es narrado, luego es anunciado como señal, que es menester leer y que da significado a toda la historia. Y en fin, es verificado por los pastores. Hermanos, a través del relato de la Virgen María, fue la primera en hacer, y que el evangelista Lucas, pastor que a su vez llegó a ser anunciador, nos transmitió a nosotros, que también estamos llamados a contemplar y tocar con ella al mismo verbo de la vida, al Logos eterno. Así, al igual que los primeros pastores, nos convertimos también nosotros en anunciadores de la palabra. Dice, les ha nacido hoy un Salvador que es el Cristo Señor. El mismo anuncio, de boca en boca, a través de los pastores que se han convertido en evangelistas, transmite a nosotros el cumplimiento de la promesa de Dios en la obediencia de la fe a este anuncio. También nosotros somos conducidos a la salvación. El hoy del nacimiento del Salvador se realiza donde quiera que es anunciado y creído. Al igual que entre los pastores que se ponen en camino para ir a verlo. Después de las palabras del ángel, se abre el cielo a los creyentes. Pueden asistir a la liturgia celestial que tiene lugar sobre este niño. Y esta liturgia celestial, que se abre con el anuncio que ofrece, su interpretación corresponde a una liturgia terrena, de gente pobre, de gente obediente a la palabra de Dios, que corre a ver a un niño pobre, del cual cree lo que el Señor nos ha manifestado. Ellos, después de haber experimentado lo que les había dicho, lo anuncian también. En estos pastores, primeros oyentes que se convierten en anunciadores, se perfila la iglesia. Ella nace del anuncio. Verifica que hoy la salvación se hace realidad y se vuelve
transmitir a los otros con el anuncio. Es una iglesia de pobres y de últimos. Lo mismo que el que es anunciado en virtud de la fe. Ella reconoce, ella anuncia, ella glorifica y alaba a Dios que se reveló en la impotencia del Señor Jesús. Y en el versículo 8 se lee: había en la misma comarca unos pastores. Hermanos, son los protagonistas de todo el pasaje. Así como los primeros discípulos, que son pescadores, llegarán a ser pescadores de hombres, así también hay que ver en estos pastores a unos que luego serán los pastores de la iglesia de Dios. Son los primeros en creer la palabra de Dios. Han encontrado al niño, lo reconocen como Salvador y lo anuncian. Hermanos, los pastores pertenecen a una categoría social ínfima y también en el aspecto religioso. Precisamente por eso están capacitados para reconocer al Cordero de Dios en el niño. Y en el versículo 9 se lee: el ángel del Señor. Hermanos, el nacimiento del Salvador debe ser revelado por el ángel. Y ángel significa el que anuncia. A través de él nos viene la buena noticia del Dios que se ha entregado a nosotros. Es necesario el anuncio porque el nacimiento de Dios en medio de nosotros no se puede deducir con ningún razonamiento, ni se puede producir con ningún esfuerzo humano. Ninguna otra premisa, sino la promesa de Dios. Está en condiciones de darnos a conocer el don de Dios. Con nuestra razón, ciertamente no buscaremos en esa dirección. Nosotros buscaríamos a un Dios grande, a un Dios tremendo, a un Dios poderoso y glorioso. El Dios de nuestro miedo, como lo anuncia Génesis capítulo 3. Aquí encontramos a un Dios pequeño, un Dios tembloroso, un Dios impotente que se ofrece como alimento en el pesebre de los animales. Hermanos, era necesario que se revelara y nos diera criterios para conocerlo. Esta revelación va dirigida a los pastores. Dios tiene su intimidad con los sencillos, lo anuncia Proverbios capítulo 3. No se revela a los prudentes ni a los sabios, lo anuncia Lucas capítulo 10. Sino que ha escogido lo plebeyo y lo despreciable del mundo, lo que no es, para reducir a la nada lo que es, lo anuncia el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 1. Él mismo, porque es rico en amor hacia nosotros, se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza, lo anuncia 2 Corintios, capítulo 8. Para verlo, hay que estar cerca de él. ¿Quién puede reconocer en su pequeñez de cordero al pastor más grande de las ovejas? Lo anuncia Hebreos capítulo 13. Sino unos pastores pequeños. El camino que ellos recorren para descubrir al Cordero de Dios los constituirá como pastores y ángeles, siervos de la palabra que anuncian. A los creyentes de Israel, Dios se dirige con la palabra del anuncio, que a veces usa también el ángel. A los gentiles se revela con la
estrella, símbolo de la luz de la razón, que lleva a Jerusalén, donde se les da la palabra de Dios. Lo anuncia Mateo capítulo 2. El anuncio es determinante, de todos modos, para reconocerlo. Y el versículo 10 se lee: Les anuncio con una gran alegría, que lo que será para todo el pueblo. Hermanos, el Evangelio, que es la gran alegría mesiánica, se les da a pocos y, mediante estos, a todo el pueblo. Es la economía de la encarnación, dentro de la cual están Jesús y el Evangelio. Lo universal es mediado por lo singular. La parte es sacramento del todo. La criatura es limitada en el espacio y en el tiempo. Su condición de ser límite se supera a la transmisión del anuncio que dilata el espacio de la comunidad hasta los confines extremos de la tierra y sobre el tiempo y la eternidad. Y en el versículo 11 se lee: Les ha nacido hoy un Salvador. Es el centro del anuncio, que lleva todavía a ese hoy a quien lo oye. Es el enigma del evangelista Lucas. ¿Cómo puede hoy nacer un pasado? ¿Cómo puede nacer hoy aquel que no tiene principio ni fin? Hermanos, el hoy del que se habla es el hoy eterno de Dios, que se nos da como un don en la vida del Señor Jesús. El anuncio nos lo presenta. La fe nos hace entrar en Él. La palabra de Dios nos actualiza para el evento. 7 veces se habla en el Evangelio de Lucas de este hoy. Estemos atentos a no endurecer el corazón, no caer en la desobediencia, y mientras dura este hoy, apresurémonos a entrar en ese descanso. Lo anuncia Hebreos capítulo 4 y Hebreos capítulo 3. Hermanos, el meollo, más que el nacimiento histórico del Señor Jesús, descrito anteriormente, es el relato o anuncio de ese nacimiento. Ese relato resuena todavía hoy. El que lo acoge con fe es conducido con los pastores a ver que hoy ha nacido para él el Salvador, como se le ha dicho. El evangelista Lucas desarrolla más el anuncio que el hecho, no porque éste se pueda descuidar. Los que nos salvan son los hechos, no su interpretación, sino porque lo importante es que nosotros lleguemos hoy al hecho mediante. La obediencia de fe en el anuncio. Había una vez en el desierto una caravana que se marchaba hacia occidente. Una voz resonó desde lo alto: Si vais hacia occidente, esta misma tarde caeráis por la espada a manos de los salteadores. Si invertís la marcha, encontraréis al oriente un gran oasis que les hará, donde se hará fiesta. Todos oyeron la voz. Una gran parte se burló de ella. Son las alucinaciones absurdas del desierto, decían. Muchos quedaron perplejos entre el deseo y el temor. Pocos dijeron:
veamos si es verdad. Los primeros, los incrédulos, siguieron caminando hacia occidente y cayeron asesinados por la espada de los salteadores. Los segundos, los intelectuales, quedaron paralizados por la duda de si sería sensato o no escuchar una voz del cielo. Llegó la noche, murieron y fueron presas de los buitres grandes del desierto. Los últimos escucharon la voz e hicieron fiesta. Hermanos, el anuncio es eficaz solo para el que lo escucha y cambia su dirección. Es una guía para la realidad anunciada. Para el que no escucha, es eficaz al contrario. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que es esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe.